Hola a todos. En esta presentación hablaré de un algoritmo matemático y de su aplicación computacional. Se trata de los cuadrados mágicos impares, cuyo artículo de base está publicado desde marzo del 2015. Aquí adjunto la URL y el código QR con el nombre de cuadrados mágicos impares de n por n, solución matemática y aplicación del algoritmo. Exploraremos un algoritmo concreto para este antiguo dilema y demostraremos su aplicación práctica. En este video síntesis complementaré y detallaré un artículo que resuelve este problema de los cuadrados mágicos impares de orden superior, n, donde n es un número natural impar mayor o igual que 3, de cualquier dimensión. Explicaré su aplicación práctica de lo publicado en el artículo e interfaz computacional, que está también en una página, que genera la matriz resultante online en función del parámetro de un número natural impar mayor o igual que 3, que puede ser seleccionado por el usuario desde un listbox. Los cuadrados mágicos han sido considerados como una matemática recreativa o didáctica. Sin embargo, estas matrices cuadradas, cuyo orden son números enteros positivos, no solo tienen aplicación en teoría de números, combinatoria, métodos estadísticos, numéricos, etc., sino que los elementos matemáticos de sus propiedades de simetría encuentran correspondencia en campos como la teoría de grupo y álgebras de Lie, e inducen a la comprensión de los principios del método, que son una lección para otros dilemas y ciencias, porque combinan lo abstracto y lo concreto. Particularmente la mecanización y la extrapolación que se puede realizar hacia otras herramientas en otras disciplinas. El modelo matemático de simulación heurístico que se presenta determina el comportamiento del sistema a lo largo de la observación de una serie de sucesos, cuya ocurrencia significa que se puede recopilar información importante relativa al comportamiento del sistema. Enunciado y definición. Un cuadrado mágico impar es una matriz cuadrada M de n por n, con n igual a 2k más 1, k en los naturales, donde se dispone de una serie de números enteros, de tal forma que la suma de los números por cada columna, de cada fila y de cada una de sus diagonales principales tenga el mismo resultado. Es decir, dado un número impar natural, se debe disponer los números del conjunto A, 1, 2, 3, 4, hasta n cuadrado, para rellenar las celdas de la matriz M de orden n por n, con la condición Cx, que requiere que la sumatoria de las filas, las columnas y las dos diagonales principales de M sumen la misma invariante S. S también es un natural. Por tanto, el problema está en distribuir los números consecutivos del 1 al n cuadrado en celdas de la matriz M de orden n por n, de tal manera que la suma S sea la misma, en todos los sentidos señalados en la figura. Es decir, existe una transformación T que toma los n cuadrados elementos de A y los ordena en una matriz cuadrada M que cumple con la condición Cx que aquí señalo. Donde A es una sucesión secuencial de números naturales cuya longitud de término es n cuadrado, siendo n mayor o igual que 3 e impar. Su inicio es 1 y su último término entonces es n cuadrado. Nótese que la distribución de T de A hasta M es una correspondencia biunívoca 1 a 1 y sobre. En otras palabras, la relación es biyectiva, estableciendo para cada elemento de A un único elemento correspondiente en M. Luego la transformación T es isomorfa a M, dado que es biyectiva. Esto implica que la transformación T tiene una inversa T a la menos 1. Los cuadrados mágicos no contaban con una demostración técnica conocida, pero cualquier matemático siempre quiere resolver y curiosear. Matemáticos primero en China, 3000 años antes de Cristo, la India, Grecia, después en Europa como Fermat, Pascal, Leibniz, Euler, Simon de Beauvoir, a fin de determinar un método de orden mayor. Intuitivamente, siempre el primer enfoque de la solución que se plantea es de forma algebraica, mediante un sistema de ecuaciones
y su consiguiente operación matricial. La matriz M, bajo las condiciones Cx a resolver, está compuesta por n arreglos horizontales, filas, n arreglos verticales, columnas, y 2 arreglos diagonales. Es decir, tenemos 2 factor n más 1 arreglos donde cada uno de ellos se constituye en una ecuación cuya suma es S, la invariante S. Por tanto, desde el punto de vista algebraico, se debe resolver un sistema de 2 factor n más 1 ecuaciones lineales. Se observa que cada arreglo o vector es un conjunto de n elementos de la forma que observamos aquí en la matriz, donde cada uno de estos elementos es menor o igual que n cuadrado. Esto implica también que la solución de los cuadrados mágicos puede ser tratado como un subespacio vectorial sobre el cuerpo de los enteros. Cada matriz M que cumple con las condiciones Cx tiene una determinante diferente de 0, es decir, no singular, y por tanto tiene una matriz inversa, m a la menos 1. Afortunadamente, a lo largo de la historia, se han descubierto diferentes métodos de resolución sintética, en este caso el rombo siamés, que ayuda a simplificar y resolver el cuadrado mágico por construcción, sin tener que despejar tantas incógnitas. Ver analogía con el triángulo de Pascal. La base del algoritmo que sustenta la presente solución es el método heurístico llamado rombo siamés. La transformación se inicia a partir del conjunto A, donde se distribuyen los números sobre la matriz cuadrada ampliada n asterisco de orden 2n-1 por 2n-1. Es decir, en n asterisco se localizan los números del conjunto A, 1, 2, 3 hasta n cuadrado, secuencialmente en forma oblicua en módulo n, como se señala aquí. Es decir, la matriz de borde rojo, inscrita en M asterisco, es la matriz M, la cual publica la solución del cuadrado mágico impar de n por m que estamos buscando. Es claro que, aprendiendo este procedimiento de resolución, se puede resolver cuadrados mágicos de cierta magnitud, ciertamente en forma mecánica, manual y pacientemente. Mejor automatizarla con una aplicación computacional como la que ilustraré a continuación. Se comienza construyendo, en este caso, con DOM JavaScript sobre HTML. La tabla ampliada n asterisco con su IDE, su identificación, y cada celda definida con las propias coordenadas referenciadas, es decir, el IDE conteniendo sus índices, fila y columna. Luego, sobre esta tabla, con los índices ya definidos, se ingresa la serie de números secuenciales, conjunto A, 1, 2, 3, hasta n cuadrado. Nótese que los demás valores vacíos de la matriz ampliada se dejan en 0. Una vez configurado el rombo con los números dentro de la matriz ampliada m asterisco, se aplica el algoritmo de traspaso, el cual utiliza como referencia el valor central C y los vértices superiores izquierdos que hemos denominado P, como asimismo las propiedades simétricas de la matriz. Es decir, se aplica una rutina que permuta los números diferentes de 0, de m asterisco, ternos a m, hacia el interior, teniendo como referencia el vértice superior izquierdo P y el valor central C. El algoritmo cuenta con dos funciones, una que opera verticalmente en los swapping, es decir, en las permutaciones de los números, que se van yendo hacia la matriz M, que está marcada con rojo, y la otra rutina es los swapping horizontales. A partir de la observación secuencial de los resultados que arroja la aplicación desarrollada, es decir, con 3, con 5, con 7, con 9, desde el algoritmo surgen decenas de simetrías en función del parámetro n, de las cuales señalaremos las más importantes y visibles a primera vista. En efecto, se establecen los términos generales en función de n, de puntos y valores de claves para m. La suma invariante S de las filas y columnas y diagonales, aquí la señalo, el centro C de la matriz cuadrada, sus coordenadas y su valor, los vértices del cuadrado M, en síntesis,
No se trata de explorar solo el poder computacional de la aplicación, sino de aprender los patrones simétricos, paralelos y relacionar los elementos de conexión de estos conjuntos cerrados, que constituyen los cuadrados mágicos generados por el algoritmo aquí presentado. Se mostró que con un procedimiento top-down, de lo simple a lo complejo, la transformación lineal es más sencilla y eficiente desde el punto de vista computacional. En efecto, la resolución del método con el presente modelo matemático resulta óptimo desde el punto de vista computacional. Nótese que al operar bajo la suma invariante de sus arreglos, filas, columnas, diagonales, y ser una aplicación del objeto sobre sí mismo, lo constituyen en un grupo de permutaciones. Es decir, es una simetría de aplicación biyectiva de un conjunto finito de números enteros positivos. Muchas gracias, que estén bien.